Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Amados, un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, de nuevo con ustedes. Para que continuemos estudiando el libro del profeta Isaías, hoy vamos con el capítulo 10, con un tema que he titulado Ay de los que dictan leyes injustas, Isaías 10. El bendito Dios, con Él andamos siempre, de la mano, y Él nos moldeará de día en día. Ven al Señor y entramos con Él en un proceso de regeneración, de transformación, de gloria en su misma imagen, por el Espíritu de Dios, lo dice 2 Corintios 3:18. Pero el pueblo rebelde, aún con ese maravilloso anuncio que vimos en el capítulo 9, el nacimiento del admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Dios les dio la solución a todos sus problemas, porque enviaría el Salvador del mundo, el admirable. Pero la humanidad continuó admirando la mentira y hoy admiran celebridades, aunque sean inmorales, aunque no tengan nada digno de imitar, pero son famosos y andan muchas veces al margen de la ley, y ellos mismos en ocasiones han dicho que la fama les ha servido aún para prohijar ciertas actitudes que la ley considera como delito. Es lamentable esta situación, pero si imitas un famoso, revisa su vida para que no estés admirando lo que no se debe admirar, porque terminamos imitando a esas personalidades. Ellos son referentes y muchos están, como les estoy diciendo, imitando para perdición del referente y para perdición del imitador. En la antigüedad como hoy, la humanidad sigue lo que es popular, aunque no agrade a Dios, pero es famoso, si la gente lo aplaude, si la gente ríe, y entonces resulta que es aprobado, y estamos aprobando es porque sencillamente, como dice el dicho popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Aunque todos vayan para el despeñadero, pero la gente no está pensando racionalmente en lo que se debe seguir. Mucha gente dice sencillamente: a mí no me cambien de religión, a mí en la religión de mis padres. Pero ¿y si te enseñaron mal? Lo que nosotros estamos aquí enseñando no es religión, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación. Tenemos que seguir de la mano de Dios a lo que Él ha establecido, y por eso estamos estudiando la palabra de Dios.
en razón a esta situación, vino entonces la destrucción del pueblo. ¿Y qué se destruyó? Todas las construcciones, y se destruyeron los medios productivos, se destruyeron los gobernantes, cayeron los profetas, hubo destrucción de la sociedad. Y el furor, la mano de Dios, recuerda, estaba extendida. Sí, pero estaba extendida para ayudar, pero como no quisieron, entonces la mano de Dios quedó extendida para castigar, porque de Dios nadie se burla. Vamos a ver en esta ocasión en Isaías 10, 3 puntos, que el primero es lamento por los legisladores injustos. En segundo lugar, juicio contra el opresor. Y ahí vamos a ver el contraste entre los motivos de Dios y los motivos del pueblo. Y en tercer lugar, el remanente fiel volverá al Dios fuerte, al Padre eterno, al Príncipe de paz. En primer lugar, vamos a ver el lamento por los legisladores injustos, a los que dictan leyes inmorales. Dice Isaías capítulo 10, versículo 1, «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida». Vimos en el capítulo anterior, en el versículo 9:12, que dice: «Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida». Y lo dice, lo repite como en 3 ocasiones, y aquí en esta parte también vuelve a decir: el pueblo insistió, el pueblo insistió y el pueblo insistió. Entonces, ¿qué hace Dios? Se deja burlar. Dios no puede ser burlado. Estamos con un Dios sensato, con un Dios fiel, con un Dios que es leal, con un Dios que castiga el pecado. Y si tú te arrepientes, el pecado es perdonado, pero ese pecado quedó castigado. ¿En dónde quedó castigado? En Jesucristo. Porque recuerda que no hay comunión entre la justicia y la injusticia, y el pecado, el delito, tiene que ser castigado. Entonces nos está diciendo acá el profeta que existen legisladores dedicados a sacar leyes inmorales, y estamos precisamente en este momento con ese punto bien especial, leyes inmorales. Están haciendo los organismos mundiales para hacer préstamos, las organizaciones bancarias, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU y todos estos organismos dirigidos por la élite mundial, el cabal o el Estado profundo, vienen a hacer un préstamo a un Estado y le hacen un poco de condiciones, tiene que acogerse a esto, y una de las imposiciones que se ha hecho en el mundo entero es la ideología de género. Y son leyes inmorales que están contra el matrimonio. Están tratando de establecer una nueva familia, y están admitiendo y legislando para la aprobación del matrimonio homosexual. Y esa actual ideología de género, el aborto, la libertad sexual, pone en riesgo la salud y pervierte la niñez, permitiendo que el niño explore la sexualidad, enseñándole que la homosexualidad es buena. Es que ya la homosexualidad la están imponiendo, porque la están promoviendo. Y entonces el niño se le autoriza y se le permite participar en marchas LGTBI, que cada día le añaden una letra, y demás perversiones morales contra naturaleza, como lo dice en Romanos capítulo 1 del 21 en adelante. Dice: el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en sus lascivias, hombres con hombres, y buscando y encontrando el justo juicio por su extravío.
Entonces nos dice la Biblia que son actos, son acciones contra la naturaleza, porque el que los hizo varón y hembra los hizo y los bendijo y les dijo fructificaos y multiplicaos. En esa expedición de nuevas leyes también hay leyes injustas en cuanto al patrimonio, en cuanto a la propiedad privada, la expedición de leyes del despojo, como en la Venezuela lastimada, herida y saqueada porque la dejaron en absolutamente nada. Ahí el profeta Miqueas nos hace referencia también a algo bien terrible, porque entonces recuerden que en Venezuela se decía expropie, expropie y expropie. No tiene sentido esto cuando una persona se esforzó para hacer su patrimonio. Si lo hizo ilícitamente, pues ¿por qué lo dejaron prosperar ilícitamente y no se le juzgó? Para eso existen las leyes de la extinción de dominio. Nos dice en Miqueas capítulo 2 acerca de la injusticia: ay de los que en sus camas maquinan iniquidad, piensan en el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: y aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Entonces, esto pasa para las personas que maliciosamente y delictivamente están pensando en sus camas acerca de la maldad, de la extorsión y del saqueo. Pero lamentablemente esto se está haciendo por legislación. Y ya lo vimos en Venezuela, como se los acabo de mencionar. Habrá un día para el castigo como juicio temporal y un día para el castigo como juicio eterno, y no habrá escondedero, nos dice el versículo 3. ¿A dónde y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿A dónde iremos después de que has hecho tanta maldad? ¿Piensas que vas a seguir haciendo maldad y vas a pasar impune a la eternidad? Puedes pasar impune aquí durante toda tu vida, porque eso es lo que ha ocurrido, porque hay corrupción de los gobernantes hoy en día, de los jueces, de los legisladores, como la hubo en la antigüedad. Porque nos vimos en el capítulo 1, versículo 23 y 24, que los príncipes, es decir, los gobernantes, eran delincuentes y amigos de criminales, que solamente buscaban el soborno. No estamos lejos de una situación, estamos hablando de unos acontecimientos históricos, pero contextualizando traemos la palabra, y hoy nos dice lo mismo en este día. Nos está diciendo a dónde, después de haber apartado el derecho de los pobres y quitar el juicio a los afligidos de mi pueblo, y despojaron las viudas y robaron a los huérfanos, ¿pasaremos impunes? ¿Nos podremos esconder? No habrá donde podamos escondernos, porque si pasamos el juicio temporal aquí por el gobernante temporal y por el juez temporal, por Dios, de Dios no nos escaparemos, no habrá escondedero. La gloria peregrina y la autoexaltación y los aplausos de adulación ya no estarán. Leyes injustas como las fotomultas, donde las multas son excesivas por pasarse un semáforo en rojo. Sí, se pone en peligro la vida, la propia y la de los demás, peatones y demás vehículos, pero hay que pensar sensatamente y poner leyes que no sean excesivas, sencillamente para sacarle, exprimir y desangrar al ciudadano, porque no se está administrando la ciudad. La política es la administración de la polis, de la ciudad, la administración de la ciudad, pero no se está administrando la ciudad, sino que se está saqueando la ciudad y al ciudadano. Nos dice el versículo 4 que tropezarán, se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán, tropezarán como prisioneros tendidos entre los muertos. Aún así no quedará satisfecho el furor de Dios, porque el ser humano no piensa sino en maldad. Entonces nos decían: no, prefiero a los guerrilleros en el Congreso haciendo leyes que en el Senado
echando bala y haciendo secuestros. Pero yo les pregunto, mis amados, ustedes que pueden pensar de esa manera, los respeto porque piensen de esa manera, pero recuerda lo que nos enseñó el Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué clase de leyes podrá sacar una persona que vivió toda la vida en extorsión, secuestro, terrorismo, muerte? No, hay que tener un corazón transformado, y tenemos que pensar en que nuestros legisladores sean personas con una hoja de vida impecable. Lamentablemente no lo hemos tenido, pero tenemos que seguir clamando, arrodillándonos y postrándonos a Dios para que nos dé gobernantes, legisladores y jueces conforme a su corazón. Como dice la Escritura, que en el Señor Jesucristo estarán todos los poderes del poder público. En Isaías 30, 22, Él será nuestro Rey, Él será nuestro juez, Él será nuestro legislador. En segundo lugar, vamos a ver ahora el juicio contra el opresor. El juicio contra el opresor. Hay un contraste del versículo 6 al 15. Hay un contraste, y vamos a ver que hay unos motivos de Asiria y hay unos motivos de Dios. Asiria era instrumento en las manos de Dios para manifestar su ira contra Judá, para castigo. Versículo 5: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. El Señor castigó a su pueblo a través de otros pueblos, y lo recordamos mucho en la historia de los jueces, que el pueblo dejaba a Dios, moría el líder y el pueblo se abandonaba de Dios, se hacía lo malo y Dios los entregaba en manos de ejércitos enemigos y los saqueaban, y ellos en dificultades, en miseria, en hambre y en necesidad clamaban a Dios, y Dios les levantaba otro líder, y ese líder hacía correctivos y los llevaba a la integridad, a la virtud y a la adoración al Dios eterno, y los acercaba a Dios, y Dios los llevaba de nuevo a la victoria. Entonces, cuando volvía a morir el líder, el pueblo volvía y se desorientaba y pecaba y hacía lo malo. Cuando hacían lo malo, como aquí en este caso dice, Asiria fue el báculo y la vara en mi mano para castigar a su pueblo, a Judá. Fue enviado por Dios para arrebatar despojos. Recuerda que los nombres de los hijos de Isaías: Mael, Saal, Salal, Asbar, sí, arrebatar el despojo, se apresura, y el otro hijo, Sear Jasub, el remanente volverá. Eran sus dos hijos señales y presagios para Israel. Lo vimos en el capítulo 8, verso 18. Vemos cómo el mensaje se hizo realidad y se hizo vida en sus hijos, porque el remanente volverá a futuro, cuando el pueblo iba a ir en cautiverio. El despojo se apresura cuando iban a ser castigados, porque venía el devorador a despojarlos, y eran advertencias que Dios le estaba haciendo al pueblo. Pero el nombre de Isaías significa salvación de Dios. Los motivos de Asiria, versículo 6 y 7: le mandaré contra una nación pérfida sobre el pueblo de mi ira, y le enviaré para que quite despojos y arrebate presa. Maer, Salal, Asbar, ahí está. Para que ellos iban a arrebatar despojos del pueblo de Dios, porque los iba Dios a castigar, porque se habían olvidado de Dios. El propósito de los motivos de Asiria, del versículo 7 al 11, vemos: aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice: mis príncipes son todos reyes. Y entonces empezó a autoexaltarse, empezó con una autoexaltación. Asiria tenía el propósito de apoderarse del mundo, como lo tiene en Apocalipsis capítulo 17, nos habla de 7 imperios globales. Asiria fue uno de ellos, y hoy hay otro imperio preparado para entrar en acción en el mundo entero, y lo que ha querido Satanás a través de todos estos imperios globales es apoderarse del mundo. Allí Asiria quería apoderarse del mundo y hacer un imperio global por conquista, y había envanecimiento, versículo 8, porque él dice: mis príncipes son todos reyes.
soberbia, prepotencia, arrogancia, altivez, mis príncipes son reyes. Versículo 9 enumera 6 ciudades poderosas con dioses más poderosos aún que Jehová de los ejércitos, según sus propios dichos. Era un envanecimiento tan grande que estaban minimizando el poder y el señorío del único y sabio Dios cuando ellos adoraban dioses de mentira. Y los enumera y dice que sus dioses eran mucho más poderosos y que aún que el Dios de Samaria, el Dios de Jerusalén, eran más poderosos esos dioses y los exaltaban. ¿Por qué será tan singular que los que adoran dioses falsos son tan fieles y los que adoramos al Dios verdadero, al único y sabio Dios, a veces somos tan livianos en postrarnos, en adorarnos, en honrarle, en asistir a las reuniones bíblicas, al culto, a la reunión de oración, al estudio, al ayuno, a la vigilia? Somos livianos, estoy muy ocupado, me queda muy lejos, tengo muchos quehaceres. Pero los que adoran dioses falsos, ustedes se asombrarán de la lealtad y de la fidelidad, pero cuando se enteren de que adoraron la mentira, llorarán lágrimas de sangre. En el versículo 12 nos dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Anuncio del castigo del arrogante y blasfemo rey de Asiria. Humillará su soberbia, la soberbia, el arrogante, no la pasará bien. Recuerda, dice la Escritura, Salmo 37:37, hay un final dichoso para el hombre de paz, pero el final del arrogante, del blasfemo, del soberbio y del altivo será un final angustioso, doloroso, donde solo se escucharán aullidos, lamentos y dolores y lágrimas y crujir de dientes. Se gloriaron mirando sus victorias, las narraban con elocuencia por donde iban. Versículo 13, porque dijo el rey de Asiria: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi furor y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Mira cómo se alaba, cómo se da aplausos. He sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqueé los tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. No tuvo oposición. Entonces él era el chacho de la película y él mismo se daba los aplausos. Conquistó pueblos y nadie le hizo oposición. Se apoderó de toda la riqueza del lugar por donde pasaba, y el temor y el pánico de los pueblos se le hacían a un lado. Y mira que lo dice, que recogía las riquezas como quitándole los huevos al ave, con toda la facilidad. Él se dedicó a conquistar pueblos, saqueó tesoros y los valientes fueron derribados. Versículo 14, halló mi mano como el nido de las riquezas de los pueblos. Se apoderó y no tuvo oposición. Pero vamos a ver el poder soberano de Dios y el castigo al pueblo ciego, al rey ciego de Asiria. Versículos 15, se gloriará el hacha contra el que corta con ella. Estaba ensoberbecido y no se había dado cuenta que Dios le había levantado y le había dado poder para ser el azote para su pueblo que se había olvidado de Dios. Tenía que castigar al pueblo, pero con medida. Pero se le fue la mano a y se le fue la mano a Babilonia, como lo puedes ver en capítulo 25, cuando el pueblo cae en manos de Babilonia. Asiria fue el azote para la destrucción de Israel, el pueblo del norte, pero Asiria fue el látigo en la mano para castigo, no para destrucción, para castigo del pueblo del sur. Y no, el hacha no se puede levantar contra
la mano del que la sostiene. El hacha no podía hacerlo, por eso Dios levantó a Faraón. En Romanos 9:17 nos dice que Dios levantó a Faraón para mostrar en él su pueblo. Y en la historia de Sennacherib, cuando ya siguió atacando, lo puedes ver en Ezequiel, en Isaías 37:26 al 29, que Dios levantó a Sennacherib también como instrumento suyo, y no podía ensoberbecerse contra el que lo había levantado. Nadie puede ensoberbecerse contra Dios, que es lo que hacen los amargos. ¿Por qué se vuelven amargos? Porque claman a Dios y si no encuentran solución, dicen que Dios no existe. Y después empiezan, como lo dice por allá, terminando en Isaías 65-66, después van entonces estos a mostrar el resentimiento contra el rey y contra Dios. Pero nos dice aquí el profeta que ahora va a enumerar sus humillaciones. Ya enumeró sus victorias, pues entonces prepárese para que empiece a enumerar sus derrotas. Por eso Jehová, el Señor de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos. Los más fuertes y los más gigantones y musculosos los convertirá en débiles. Con Dios no se juega. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Acabará con todo, y lo único que tendrá por producción agrícola serán espinos y cardos. Dios enviará la debilidad a sus fuertes, y su gloria arderá en una hoguera para humillación. La luz del arrogante Asiria lo consumirá. Será la luz de Israel la que será fuego, pero la luz de Israel es la luz del Santo Dios, la luz del Eterno, que alumbra, pero que consume. Alumbra al que se le acerque. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios, Él es la luz del mundo. Te puedes encontrar en Juan 8:12 que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Pero esa luz que nos alumbra, nos ilumina y nos limpia y nos purifica a nosotros como al oro que es purificado en el fuego, consume a todos los arrogantes, altivos y soberbios que se le oponen. Y serán agotados completamente hasta el alma y el cuerpo. Dice: la gloria del bosque y de su campo fértil consumirá totalmente el alma y el cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en su derrota. Lo consumirá completamente, consumirá a sus enemigos en una aplastante derrota. Asiria quedará tan desolada que hasta un niño podrá hacer el censo. Nos dice la Escritura que hasta un niño los podrá contar. Dice: los árboles que queden en su bosque serán en número tan pequeño que un niño los podrá contar. Por último, vamos a ver el tercer punto, que nos dice que el remanente fiel volverá al Dios fuerte. Versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo, y aquel tiempo, recuerda que menciona el tiempo de la restauración histórica, pero menciona el tiempo de la venida del Señor, la restauración de Israel y el juicio a las naciones y el establecimiento de su reino en la segunda venida. En aquel tiempo, los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová del Santo de Israel. Recuerda que este pueblo de Dios, Israel, se apoyó en Siria, hizo alianza, y el pueblo de Judá se apoyó en Asiria. Y Dios condenó todas esas alianzas porque buscaban la ayuda para ser salvados en la mano del poderoso, en la mano del mejor ejército, y pagaban con todos los tesoros de la casa real y de la casa del templo de Dios. Pero entonces dice el Señor que llegará el tiempo donde no se apoyarán nunca más en brazo de carne, sino que mirarán al Eterno. El
profeta está preparando allí su mensaje para empezar a adelantarse a los tiempos del fin. Los que hayan quedado se refiere al remanente fiel, y ese somos tú y yo, mi amado, que me has escuchado y que has atendido a la voz del Señor y que has decidido apartarte del pecado y hacer la voluntad de Dios y amar la virtud, amar la verdad, amar justicia y hacer misericordia, como lo dice Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré a Dios? ¿Con holocaustos de carneros engordados? Lo que pide el Señor es amar justicia y hacer misericordia y humillarse delante de nuestro Dios. El remanente volverá a Dios. Sear Jasub, recuerda los nombres del profeta que son importantes, porque todo tiene un significado muy importante en la palabra de Dios. La consumación ya está determinada, y ese remanente, como dice en Romanos 9:27, que aunque el pueblo de Israel fuese como las arenas del mar, solamente un remanente será salvo. El Señor lo dijo allá y lo dice hoy: no temas. No temas, te está diciendo el Señor. Está la dificultad muy grande en esta situación mundial, en esta pandemia, en esta cuarentena, la economía se fue al piso. No temas, porque el Señor te alimentará, no te dejará ni te desamparará. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Díselo al Señor y el Señor te llevará el alimento a tu casa. El pan nuestro, Señor, tú lo prometiste, tú lo dijiste, que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Satanás lastimó allá por medio de Asiria, y Satanás lastima hoy por medio de Asiria de hoy, que es el nuevo orden mundial, el estado profundo, el cabal o la camarilla oscura, o entiéndase, los Illuminati, que en poco tiempo termina el castigo, y su pueblo, ese castigo a ese pueblo de la camarilla oscura, el Señor vendrá con destrucción total para el estado profundo, los que se apoderaron del mundo y del dinero y tienen al mundo en la cautividad, en el cautiverio de la deuda. Como le llegó la caída a Egipto, le llegó a Asiria, pero también le llegó a Babilonia, le llegó a Medo-Persia, le llegó a Grecia y le llegó a Roma. Y todos esos reyes cayeron, y todos esos reyes se ensoberbecieron. Todos esos imperios fueron grandes y se pusieron soberbios contra el verdadero Dios, pero cayeron, porque no se puede ensoberbecer el hacha contra el que lo sostiene. Fueron báculo para castigar al pueblo de Dios. Ahora vino este virus como un castigo de Dios a la humanidad, porque la humanidad se ha olvidado de Dios. ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿A qué has dedicado tu vida en esta cuarentena? Pregunto, mi amado. ¿Estás dedicado a hacer fiestas, orgullos? No importa, haz la fiesta, pero siempre y cuando vengas primero a adorar a Dios. Amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice el Señor. Si como al oro y a la plata la buscaras, pero si te dedicas todo el día a anestesiar tu cuarentena y tu encierro en entretenimiento, estás perdido. Ven a los brazos amorosos del Señor. El profeta menciona 12 pueblos a partir del versículo 28, y 12 pueblos arrasados por Asiria, nos dice el profeta, pero vendrá el día cuando reposarán. Versículo 32, aún vendrá el día cuando reposarán, y alzará su mano al monte, la hija de Sión al collado de Jerusalén. He aquí Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran estatura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Mira que los que se encumbraron, esos soberbios que se han montado en lugares altos y son intocables y son una repisa, mira que el Señor derribará a todos esos árboles de gran estatura, encumbrados, serán cortados y serán humillados. Alzarán las manos al monte de Sión. Vendrá un pueblo y un remanente para levantar las manos al monte de Sión, a nuestro Dios, al altar, a la cruz de Cristo. Adora al Señor. Al fin el Señor Jesús cortará todos esos encumbrados, pero ven
a reposar en el Señor. Vendrá el tiempo cuando vengamos a adorar a nuestro Dios, pero muchos seguirán adorando lo que no es Dios, adorando la mentira, consultando al adivino, al mago, al hechicero, al encantador y consultando aún a los muertos. ¿Consultará el vivo al muerto? Eso no tiene sentido. Entonces nos dice la Escritura que serán cortados como fue cortado Nabucodonosor. Recuerda en Daniel capítulo 3 que fue cortado a ras de piso y se convirtió en una bestia. Nos dice la Escritura que vienen cosas terribles. Las cosas irán de mal en peor. No te estoy asustando. Irán de mal en peor, pero para todo aquel que le resista. Pero para el que ama al Señor, el Señor le protegerá. Nos dice la Escritura que las riquezas de los impíos las ganarán y las darán a los que estén delante de Dios, para los que estén delante de Dios, honrándoles, para que coman hasta ser saciados y para que vistan espléndidamente. Nos lo dice Isaías capítulo 23, versículo 18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová, no se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. De manera, mi amado, que vienen cosas aterradoras para la humanidad, pero para los hijos de Dios vienen bendiciones. Estas cosas son asombrosas, pero nos dice 2 de Pedro 3:10 que hay castigo y fuego para los que le resisten, pero hay bendición y bondad para los que le aman y guardan sus mandamientos. 2 de Pedro 3:10 nos dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Mis amados, nosotros, hay fuego que consumirá la tierra, pero nosotros debemos vivir de una manera santa y piadosa, porque el Señor viene y el Señor trae cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. No te quedes allí en silencio. Ven a los amorosos brazos del Señor Jesús y dile conmigo: inclina tu rostro y entrégate a Él y abandona el pecado. Repite conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Límpiame y úsame. Enséñame a vivir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor y Dios que moras en las alturas, grande es tu nombre, grande es tu majestad, Dios de la gloria. Gracias, Señor, poderoso Rey, porque vendrá el tiempo donde todos estos gobernantes crueles, inmisericordios y totalitarios que han vivido, se han engordado, Señor, oprimiendo al afligido, al menesteroso, no haciendo justicia al huérfano o a la viuda, Señor, tú los juzgarás. Señor, están dedicados a sacar leyes injustas, leyes inmorales y leyes de opresión, pero ahí están, tú los juzgas, mi Dios. Amado Rey, ten misericordia de nuestra nación. Oro por tu pueblo, este pueblo que clama a ti, este pueblo que se rinde a ti, amado Rey, por cada familia que escucha y acepta tu palabra, Dios de la gloria. Y oro por los que no escuchan y no quieren oír, para que destapes los oídos y abras su corazón y su mente y vengan al conocimiento de Dios. Señor, clamo por el pan cotidiano, clamo por
la necesidad económica que sea suplida, por la provisión material. Clamo, Dios de la gloria, porque viene tiempo donde, Señor, pondrás a tu pueblo muy en alto, nos pondrás en alto. Eso está declarado, está anunciado y lo creo, amado Rey. Clamamos por el presidente de la República, por los que están en eminencia, Señor, por los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, ladrones, prostitutas, los inmorales, Señor, extorsionistas, narcotraficantes. Amado Rey, aclamo por los que tienen un credo distinto, que vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, y por sobre todas las cosas oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.